Si me das unos minutos, un par, 10, no creo que nos vayamos más allá, te voy a explicar en breve en qué consiste el método creado por Neil Rackman de técnicas de venta basado en una buena prospección, en hacer bien las preguntas, porque yo diría al final que se trata de eso. Me los das, te cuento el método del conocido como spin selling. Spin es muy habitual en los americanos, es el acrónimo de las palabras que sostienen este método de ventas, que además ya sé que a muchos no os gusta, pues hay gente que pone en sus newsletters odio las ventas, porque vamos a odiar las ventas, es una cosa magnífica. Otra cosa son los pesados que no saben gestionar bien las técnicas de venta. Pues el spin que te voy a contar aquí es el acrónimo de situación, problema, implicación y necesidad de solución. Te lo cuento brevemente. Si me das esos minutos, te cuento cómo puedes mejorar tus técnicas de venta y tus prospecciones o tu prospección como marketing B2B de este método ya creado, ya te digo, hace tropecientos años, ya cercano al año 90. Pero es un método completamente válido para vender. Es un formato de la llamada técnica de venta no agresiva que ayuda, realmente ayuda a los clientes, no solamente te ayuda a ti para captar, sino que está enfocado a los clientes a tomar mejores decisiones de compra. Llevémosle un poco un psicoanálisis. Ya sabéis que siempre he dicho que en los formatos de venta es más importante tener un buen oído que tenemos dos orejas, de hecho, dos oídos, dos orejas y una boca. Hay que escuchar más que hablar en técnicas de venta. Se basa básicamente el término spin en hacer preguntas estratégicas para ir orientando la decisión del cliente en base a lo que está contando. El origen, como he dicho, es Neil Rackman, allí en 1988, después de haber hecho un estudio que duró más de 10 años con más de 40.000, alrededor de 35.000, 40.000 llamadas de venta aproximadamente. El método tiene un enfoque científico, no está basado solo en experiencia y en habladurías o en cosas que son poco objetivas, entonces es un método científico, se basó en eso. Estas son las 4 etapas. La primera es la etapa de situación, la S del spin. Básicamente es preguntar, son preguntas para entender el contexto del cliente. Yo lo suelo usar en mis mentorías porque yo digo siempre que hago un marketing muy mayéutico, muy socrático, base a preguntas. Base a preguntas vas reduciendo la lógica. ¿Por qué? ¿Para qué? El cliente se va preguntando y él mismo se va contestando, conjuntamente con el seguimiento que podamos hacer los profesionales en mentoría de marketing. A través de estas preguntas vas entendiendo el contexto del cliente. Y lo mejor de todo es que él también lo va entendiendo, porque vas un poco, ¿cómo diría yo? Lo vas acorralando en esos silogismos que si A es B y B es C, A es C, o sea, que entran dentro de la lógica aplastante. Pues esa primera fase de situación son preguntas para entender el contexto del cliente. O sea, ¿cuántos clientes gestionas? ¿Cómo organizas tu flujo de venta? Punto. ¿Qué problemas tienes? En nuestras mentorías, que te recuerdo que está en mentoría.marketing o en b2bpro.es, la primera fase siempre es el onboarding. Y en el onboarding preguntamos, oye, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problemas tienes? Y ahí está la segunda fase, la P de problema. Primero el contexto. ¿Qué mercado? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Cuéntame un poco de dónde venís, a dónde vamos. Pues un poco el entorno que yo no sé y que tú me puedes contar porque te ayudará a pensar. Segundo, la S es la situación. El P es el problema. Y el problema es descubrir cuáles son los problemas específicos del cliente en base precisamente a su necesidad. Son preguntas específicas, ¿no? Oye, ¿cómo podrías, luego pondremos un par de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tienes a la hora de vender? ¿Cuáles son los problemas a la hora has tenido, falta de generación de leads en los últimos meses? ¿Cuáles son los problemas que tienes de comercialización? ¿Por qué no te están entrando clientes estratégicos y están entrando clientes que no son realmente buenos para tu negocio, que te lastran el tiempo y el dinero, etcétera? Esa segunda fase es la P del problema. La I es la implicación, que es
ser capaces de mostrar el impacto de ese problema en el negocio. Claro, no tenemos los datos, pero sí podemos decir, ¿te das cuenta que si no tienes un sistema de prospección en LinkedIn que sea metódico, diario, profesionalizado, no vas a captar ni generar demanda ni vas a captar contactos de valor en tu base de datos para generar y seguir creciendo en ese método de ventas? Hemos descubierto ese problema y ahora mostramos el impacto del problema en tu negocio. Si durante este próximo año no captaras ningún cliente porque no haces nada para captarlo y te llueve del cielo, ¿qué pasaría? ¿Tendrías que despedir? ¿Tendrías que cerrar? ¿Tendrías que cambiar el negocio? ¿Entrarías en nervios? ¿Barrena? ¿Preocupación? Porque los gastos habrá que reducirlos. Aquello que me decían siempre, ¿no? El negocio consiste en reducir gastos y aumentar ingresos. La implicación es mostrar el retorno de lo que pasa si no haces nada. En el anterior podcast hablábamos, en el anterior vídeo, mejor dicho, hablamos precisamente de que una de las mejor maneras de reducir la objeción cuando te dicen que un producto es caro es precisamente demostrar el retorno de inversión. Es que más caro es no hacer nada. Está basado un poco en esta técnica, ¿no? La N y última fase es la necesidad de solución. O sea, tú me has contado cuál es tu contexto. Tú me has contado cuáles son tus problemas concretos a la hora de hacer algo. Porque yo hablo de ventas, pero puede ser perfectamente un tema que se vaya de las ventas. Puede ser financiero, el problema X. Yo te he contado, te he mostrado lo que implica no hacer nada o lo que implica ese problema en tu negocio para que lo sepas, para que lo veas. Y luego la N es, te hago ver que necesitas pacientemente, urgentemente, cambiar y es importante que lo soluciones. Situación, problema, implicación, necesidad de solución. Ese es el método SPIN. Vamos a poner un ejemplo de preguntas. Por ejemplo, en el caso de nuestro onboarding, ¿yo qué pregunto? Digo, bueno, ¿cómo captas? ¿De dónde te vienen los clientes? ¿Cuál es tu cliente tipo? ¿Qué necesita tu cliente tipo? ¿Cuál es tu diferenciación? ¿En qué te diferencias? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué necesitas exactamente por orden? Bueno, esas son varias de las preguntas. Pues esas preguntas un poco definen un poco el contexto, si tienes o no, claro, quién es tu cliente, dónde está el negocio según tu criterio. Y podríamos usar, por ejemplo, preguntarles qué canales estás usando, qué haces para captar clientes, qué haces para fidelizarlos, cuál es tu canal habitual o el canal donde no estás o donde estás. En el caso del segundo tipo del SPIN, del problema, está en la situación, es descubrir los problemas del cliente, ¿no? Por ejemplo, oye, has tenido problemas en la productividad, en la captación, etcétera, ¿no? Y el tercero ya sería preguntas de implicación. ¿Cuánto dinero dejas de ingresar por no captar? ¿Cuál es tu ticket medio? Y cuántos clientes has perdido por no fidelizar, por ejemplo, o cómo afecta eso al posicionamiento, el hecho de que no hagas contenidos, de que no contactes en LinkedIn, cómo te está afectando al posicionamiento de tu empresa. Entonces, al final esas preguntas implican, para luego acabar en ejemplos de preguntas de necesidad de solución. O sea, oye, si tú tuvieras un método, estoy poniendo un ejemplo, si tú tuvieras un método para captar diario una rutina controlable con datos y teniendo claro quién es tu cliente, el mensaje, los mensajes que vas a darle y la estrategia de contenidos, eso, si contactaras con 300, yo lo digo siempre en nuestro onboarding, ¿no? O imagínate que contactamos con 200 leads cada mes, o sea, 2.400 al año. Y hacemos una estrategia de contenidos. De esos 2.400, ¿cuánto nos han visto realmente el mensaje? Han visitado el perfil. Y luego les hacemos un contenido que digas tendencias en el sector que yo te lo cuento. Y luego les digo, te vengo a ver, ¿cuándo te va bien? Les solicito una reunión. ¿Cuántos caerían de 2.400? Hombre, peor es no hacer nada. ¿Cambiaría tu negocio? Estamos en el ejemplo de las preguntas de necesidad de solución. ¿Cuántos clientes captaríamos si yo te hiciera A es B y B es C? O sea, si te hiciera esas preguntas logísticas, ¿cuántos podrían caer? Si fuera un 1%, un 1% de 2.400, 24. No está mal por haber hecho un trabajo a largo plazo, que es cómo funciona el B2B, no te olvides. Y ya, pues la última pregunta del SPIN, del método SPIN, sería un poco hacerle ver que es importante tener un método, aplicar eso para
para solucionar el problema que realmente puede tener, tiene y posiblemente tenga si no hace nada. Con lo cual, insisto, ¿cómo podemos plantearnos hacer el spin cuando estamos acercándonos en prospección o en técnicas de venta o en negociación? Identificando, por ejemplo, de nuestro target, de nuestro cliente habitual. Si mi cliente habitual es una pequeña, mediana empresa que tiene pues gerente, director, directora, tiene 50, 40, 50 años, es un X, es un boomer. ¿Cuáles son los problemas de esos potenciales clientes? Oye, pues que no tienen un método para generar clientes, que no saben, les han engañado, están haciendo posteos pero no sirve de nada, no saben vender en B2B, ni siquiera tienen gente preparada. Vale, pues si ya has identificado ese problema, haz las preguntas en ese guión que te acabo de proponer del método SPIN de cada uno de los problemas, para cada una de las etapas. ¿Cuáles serían las preguntas? Y luego practicar para hacer que ese método de spin selling se mantenga vivo, y esto no va de ChatGPT, aunque te podría ayudar a hacer las preguntas adecuadas y aplicarlo en el día a día de tu comercialización. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo ya desde el 90 en comunicación y marketing B2B, soy director de b2bpro.es, b2bpro.es, y tenemos un programa de mentoría para empresas donde te ayudamos a hacer esto y mucho más, donde te ayudamos a generar leads, posicionamiento a empresas B2B a través de mentoría, formación y gestión de canales como LinkedIn, por ejemplo. Nos vemos en b2bpro.es. Hasta la próxima y a vender. Hasta luego, amigos.